un tubo sobre otro tubo. Este desarrollo embriológico se da a partir del proceso llamado gastrulación, en donde va a dar como resultado la formación de las tres capas germinales primordiales, como son el ectodermo, mesodermo y el endodermo. El primer tubo se va a formar cuando el ectodermo se empieza a enrollar en dirección hacia arriba. Este se va a enrollar y mediante el proceso de neurulación va a formar el tubo neural. En cambio, el endodermo se va a enrollar en dirección ventral y este va a formar finalmente el tubo intestinal, en donde vamos a tener como resultado la formación de un tubo sobre otro tubo. Ya, ambos tubos se van a mantener comunicados, se van a mantener unidos mediante el mesodermo. La formación de la cavidad corporal, vamos a tener que este proceso se da en la tercera semana del desarrollo, en donde el mesodermo intraembrionario se va a diferenciar en mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo de la placa lateral. A su vez, el mesodermo de la placa lateral se va a dividir en una hoja parietal o somática y en otra hoja visceral o esplásmica. La hoja parietal o somática, junto con el endodermo, van a formar la somatopleura, y la hoja visceral o esplásmica, junto con el endodermo, van a formar la esplasmopleura. El espacio entre la somatopleura y la esplasmopleura va a conformar lo que es la cavidad corporal primitiva. En la formación de la cavidad corporal tenemos que al final de la tercera semana del desarrollo embrionario, el mesodermo intraembrionario se va a diferenciar en mesodermo de la placa lateral, el cual va a ser muy importante porque este va a intervenir en la formación de la cavidad corporal. Tenemos que al inicio de la cuarta semana, los lados del embrión van a comenzar a crecer y se van a dirigir en dirección ventral, donde se van a plegar y van a cerrar lo que es la cavidad corporal. La formación de las membranas serosas, vamos a tener que en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, algunas células se van a volver mesoteliales y estas van a conformar lo que es la capa parietal de las membranas serosas. En cambio, en la capa visceral va a ocurrir el mismo proceso y esto va a dar origen a la capa visceral de las membranas serosas. La capa parietal de las membranas serosas van a recubrir las cavidades peritoneales, las cavidades pleurales y la cavidad pericárdica. En cambio, la capa visceral de las membranas serosas, estas van a recubrir los órganos abdominales, los pulmones y finalmente el corazón. La capa parietal y la capa visceral se van a continuar entre sí como mesenterio dorsal. Este mesenterio dorsal cumple la función de que van a sostener el tubo intestinal de la pared posterior del cuerpo dentro de la cavidad peritoneal. En cambio, el mesenterio visceral, se va a originar por el adelgazamiento del tabique transverso. Los mesenterios en sí son dobles capas de peritoneo que van a mantener conectados los vasos sanguíneos, los nervios y los linfáticos con los órganos. Dentro de las consideraciones clínicas de las anomalías de la pared ventral del cuerpo tenemos de tórax, abdomen y pelvis. En tórax tenemos la ectopia cardíaca, en abdomen tenemos la gastrosquisis y en pelvis tenemos la estrofia cloacal o vesical. En cuanto a la ectopia cardíaca, esta se va a originar cuando los pliegues de la pared del cuerpo no van a cerrar en la línea media, no se cierran en la línea media. En referencia a la ectopia cardíaca tenemos la pentología de Cantrell. Esta pentología se caracteriza por tener ectopia cardíaca, defectos de la región anterior del diafragma, ausencia del pericardio, anomalías del esternón y anomalías de la pared abdominal. En cambio, la gastrosquisis, esta se va a originar cuando la pared corporal no se cierra en la región abdominal. Como podemos observar, las vísceras quedan expuestas. Estrofia vesical, esta se produce cuando existe un cierre anormal en la región pélvica, hablando de la pared corporal, en donde la estrofia vesical se caracteriza porque la vejiga queda expuesta. En varones el pene puede estar afectado y es común la epispadias. En cambio, la estrofia cloacal, esta pues queda expuesta a las vejigas y el recto. En el ónfalocele, esta se produce cuando las partes del tubo intestinal que normalmente se hernian, hablando de la hernia fisiológica normal, estas no se introducen en el cordón umbilical, no regresan, se introducen en el cordón umbilical en donde no van a regresar a la cavidad abdominal normalmente.
En el desarrollo embriológico del diafragma y la cavidad torácica van a participar 4 componentes fundamentalmente. El primero es el tabique transverso, el segundo es el mesenterio dorsal del esófago, el tercero es las membranas pleuroperitoneales y el cuarto son los componentes musculares procedentes de los somitas, de los segmentos cervicales de C3 a C5. Todo este proceso parte del tabique transverso, el cual se va a originar del mesodermo visceral y este ocupa el espacio entre las cavidades torácicas primitivas y el pedículo del saco vitelino. Este adopta su posición entre las cavidades torácicas y las cavidades abdominales. El tabique transverso no separa por completo estas cavidades, no separa la cavidad torácica de las primitivas, en donde va a mantener una comunicación entre ambas cavidades. Esta va a originar la formación de los conductos de los canales pericardio-peritoneales. En la formación del diafragma y la cavidad torácica tenemos que se formaron los canales pericardio-peritoneales, uno a cada lado del intestino anterior. Los esbozos pulmonares van a crecer dentro de estos canales pericardio-peritoneales, haciendo que estos se adelgacen. Y también tenemos que el pliegue pleuropericárdico va a aparecer en un inicio como pequeñas crestas. Durante el crecimiento del esbozo pulmonar, que va a dar la formación de los pulmones, estas van a mantenerse en contacto, va a entrar en contacto con el mesodermo de la pared del cuerpo, y esta va a originar 2 componentes. El primero es la pared corporal definitiva, y el segundo componente son las membranas pleuropericardiales. Estas membranas pleuropericardiales van a contener a la vena cardinal común, que es esta, y el nervio frénico. Más tarde, el descenso del corazón va a hacer que este seno venoso se dirija hacia la línea media, y donde las membranas pleuropericárdicas se van a fusionar con la raíz de los pulmones y van a originar una cavidad pericárdica definitiva y 2 cavidades pleurales. En cuanto al desarrollo embriológico del diafragma, tenemos que las cavidades pleurales están separadas de las pericárdicas, pero estas se comunican con las cavidades peritoneales mediante los canales pericardio-peritoneales. Tenemos que para la formación del diafragma los pliegues pleuroperitoneales van a aparecer como unas estructuras en forma de arco, y estas van a empezar a crecer y a expandirse y se van a fusionar con el mesenterio esofágico y el tabique transverso. Una vez que existe esta fusión, en las cavidades pericárdicas van a comenzar a expandirse, las cavidades peritoneales van a entrar en contacto con el mesenterio de la pared del cuerpo, y esto va a hacer que se incorpore una estructura circular alrededor de la cavidad pleuroperitoneal, y esta va a hacer que vayan las estructuras musculares procedentes de los somitas, de los segmentos cervicales de C3 a C5, van a hacer que penetren esta estructura y van a dar paso a la formación del diafragma. En cuanto a las consideraciones clínicas, tenemos las hernias diafragmáticas. Hernias diafragmáticas congénitas. Esta se produce debido a una malformación en donde una o ambas membranas pleuroperitoneales no cierran los conductos pericardio-peritoneales. Lo que va a hacer es que las vísceras asciendan y entren en la cavidad pleural, como lo podemos observar aquí en la imagen. Hacer es que las vísceras asciendan y entren en la cavidad pleural, como lo podemos observar aquí en la imagen. Vaya. En cuanto a las hernias diafragmáticas, tenemos la hernia paresternal, que como su nombre lo indica, esta va a estar ubicado a cada lado del esternón. En esta imagen lo tenemos en el lado izquierdo del individuo. Esta anomalía va a estar ubicada en la parte anterior del diafragma, y se va a presentar como un pequeño saco con asas intestinales que pueden entrar en el tórax, como lo podemos observar aquí, y se encuentra a nivel del esternón. En cuanto a las hernias esofágicas, tenemos que esta se va a producir por un acortamiento del esófago, acortamiento congénito del esófago, donde va a hacer que la parte superior del estómago pues quede en el tórax, se introduzca en la cavidad torácica.
En cuanto a las hernias diafragmáticas, tenemos la hernia paraesternal, que como su nombre lo indica, esta va a estar ubicado a cada lado del esternón. En esta imagen lo tenemos en el lado izquierdo del individuo. Esta anomalía va a estar ubicada en la parte anterior del diafragma y se va a presentar como un pequeño saco con asas intestinales que pueden entrar en el tórax, como lo podemos observar aquí. En cuanto a las hernias esofágicas, tenemos que esta se va a producir por un acortamiento del esófago, acortamiento congénito del esófago, donde va a hacer que la parte superior del estómago pues quede en el tórax.